yo Armenia te soy fiel más o menos a una manera que puede mi economía y puedo yo y mi geopolítica. Y cuando me atacan, ya no a mi república amigueta que tengo yo en territorio adjaso o lo que queramos, en Nagorno-Karabaj, sino a mi propio territorio, ¿no? Y pido la protección, no vienes, pues si me llama la Pelosi, yo la recibo, ¿no? Es decir, esto es importante Claro, porque estamos exacto, hablando ¿no? de un país miembro de la OTAN rusa, ¿no? Recibiendo a la presidenta de la Cámara, digamos, del Congreso norteamericano con todos los honores. Y eso es muy Claro. fuerte, ¿eh? O sea, Y en mitad de un conflicto, es decir, sí, sí, con sí. lo cual eso también ha demostrado, junto con lo que hemos comentado de lo que se ha visto en esta cumbre de Rusia y China, perdón, de India y de China, que Rusia también está perdiendo la influencia que tenía en esas repúblicas del Cáucaso, con lo cual se está viendo aislada y esto nos lleva, fíjate, a un tema que ya tratamos en su día, que es que la única zona o área geoestratégica que le queda a Rusia donde quizás intentar ejercer su influencia, su poder, es el Ártico, que ya venimos tiempo avisando de que va a ser la nueva zona de conflicto y de enfrentamiento. Sí, sí. Pues fíjate cómo todo se va cerrando y todo parece ser que nos va llevando hacia esa zona. Sí, de hecho, voy a comentar una cosa ahora y después ya añades tú también. Esto es el Cáucaso, ¿no? Tenemos un mapa aquí, el mismo del Cáucaso. Ahí tenemos Armenia, Azerbaiyán, el problema de Nagorno-Karabaj. Y después, un poco, voy a mover un poco el mapa, digo, para que nos veamos un poco también la situación. Tenemos aquí a Georgia, que es un país que sufrió en aquellos Juegos Olímpicos de China la invasión rusa por Osetia, ¿no? Por Osetia del Norte y Osetia del Sur. Me imagino que Georgia va a intentar en breve, ¿no? Pues no digo atacar a Rusia porque no va a poder, sino a Osetia, que no está reconocida por nadie salvo por Rusia, o tampoco. No estoy yo dudando ahora porque Rusia tiene una costumbre un poco extraña, ¿no? De montar líos en países o ayudar a que se monten y después no reconocernos, ¿no? Como a Transnistria, al Donetsk y Lugansk, que los reconoció ahora en febrero, después de casi 6 Sí, años. es una costumbre un poco peculiar, vamos a decir. Sí, sí, sí. Y después nos queda todavía más, ¿eh? Porque yo tengo aquí el mapa y este mapa se calienta, ¿no? Esta es la zona del Cáucaso, que es interesante porque tiene que ver con Turquía y su derecho y su sueño, ¿no? De crear una alianza turcomana o de países de turcos, ¿no? Que ahí ya no Claro, están, pero todos además, están, ¿no? si miras el mapa bien y te fijas en un tema muy interesante que enlaza con todo lo que está pasando, ¿qué es ahora mismo, o cuál es el recurso crítico ahora mismo en Europa? El gas. Ahí Está está. claro que es el gas. Pues resulta que si tú miras el mapa y miras Azerbaiyán y su costa en el Caspio, Ujú. resulta que en esa zona del Caspio hay yacimientos de hidrocarburos, no que se crea que hay, que ya los hay y se están explotando. Con lo cual, todo lo que se explote de ahí, si se consigue o si Azerbaiyán consigue hacer ese corredor y que le lleve a tener frontera prácticamente con Turquía, podría pasar directamente todos esos hidrocarburos de Azerbaiyán hacia Turquía y de Turquía hacia Europa. Es decir, ahí detrás la mano turca también la tenemos ahí detrás. No, claro, claro, aquí ¿Por el qué? mapa hay que verlo bien porque hay que estar en geografía caucásica, que es un poco complicado. Azerbaiyán, que por un lado es lo que comentas muy bien, que hay gas y petróleo en Bakú, esa zona por ahí siempre lo hubo, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Para salir tiene que pasar por Armenia o por Georgia. Podría por Georgia, con un rodeo. Porque para el sur tiene Irán. Y por Irán no es fácil que pase porque Irán tiene sus intereses en esa energía, ¿no? Pero después también es muy interesante el tema de Kazajistán. Que Kazajistán hace poco, si no recuerdo 15 días o por ahí, Rusia le cortó, no, más, hace 2 meses o por ahí, porque le cortó durante un mes la salida de gas kazajo a través de Sí, Rusia a Europa, diciendo que había un problema en una de las válvulas y tal, y le cerró todo el gas. Esa medida para fastidiar a Europa, en el fondo rompió más aún las relaciones entre Kazajistán y Rusia, ¿no? Porque Kazajistán quiere vender gas a quien se lo compre. Y de hecho está planteando ahora el famoso gasoducto del Caspio, por el lecho del Caspio, para pasar de Kazajistán entiendo que a Uzbekistán. Ah, no, no, perdona. No, espera, espera, hostia, me estoy liando, espera. A Azerbaiyán y de Azerbaiyán pasar ya al gasoducto que estamos comentando. Es decir, al ¿sabes qué final, ocurre? Que al final quien está peleando ahí, quien está peleando por convertirse en el hub gasístico de Europa,
es Turquía. Ujú. No solo con esa zona, sino porque también resulta que en los yacimientos que a día de hoy están en explotación en el Mediterráneo Oriental, principalmente en manos de Israel y en manos de Egipto, si ese gas se lo quieren vender a Europa, no tiene más remedio que ir a plantas regasificadoras en Turquía, que tienen esa capacidad, volcarlo al gasoducto, y Turquía sí tiene gasoducto directo hacia Europa. Con lo cual, Turquía se está posicionando para ser ese hub gasístico que supla, si no en su totalidad, en gran parte, la escasez de gas ruso. Sí, sí. Otra cosa porque Turquía tiene un problema económico muy grande, y esto le ayudaría muchísimo a paliar en gran parte. No, Tayikistán, ya está, ya está. sinceramente, la explicación a esos choques ahora no la tengo muy clara. No tengo muy claro qué es lo que ha motivado realmente. Lo único que sí tengo claro, igual que he dicho antes, es que no es casual. Y de que esto, evidentemente, ha habido algún interés por parte de alguien en azuzar el asunto en esa región, ¿vale? Y calentar ahí el tema. Es que el tema es que Evidentemente, son los dos miembros de la Organización de Seguridad del Tratado Común, ¿no? los dos creo que no. Sí, Kirguistán desde el 94 y Tayikistán desde el 94. Pues sí, ahí me pillas. No, bueno, es Pero la entiendo wiki, pero bueno, sí, sí. que alguien tiene mucho interés en calentar el ambiente en esa zona. ¿Pero por qué? Porque lo que te he dicho primero, porque es una forma de evitar a Rusia y aislarla mucho más, quitándole una zona de influencia, claramente. Y por otro lado, porque ahí hay quien tiene mucho interés en sacar beneficio, que es Turquía. Mm. Hay que tener en cuenta que ahí están jugando con áreas de influencia, por un lado de Turquía, por otro lado de Irán y por otro lado de Rusia. Y Y en ahí, cierta medida de China. También tiene algunos intereses en la zona, ahí te va a especialmente meter en yo Kirguistán. ese factor China, porque hay que entender o conocer la nueva ruta de la seda, ¿no? Esta ruta de carretera, Efectivamente. que en teoría hay varios Pasa ramales, por pero Kirguistán. claro, el que es de ferrocarril, el que está haciendo mucho es esta zona eh, occidental de musulmana, ¿no? De China, que pasarían por Kazajistán y ahí está el mayor puerto seco del mundo. Es un puerto seco muy importante, chino. Y hace poco, este jueves, el jueves pasado, fue China y fue Rusia aquí a Kazajistán, ¿no? Para tratar el tema un poco de las relaciones mutuas y el tema, claro, si Kazajistán cae en la órbita china, todo el Asia Central, estos países entran todos, que están al sur de Kazajistán, porque Kazajistán es el que cubre todos por el norte, Sí. pasarían a control chino también. Es decir, ahí China tendría un gran mercado y sobre todo un provisionamiento de materias primas importante. Kazajistán es un gran productor de gas y petróleo y tierras raras y todo lo demás. Y también, claro, aquí nos vamos a complicar un poco más, ¿no? Justo sería rodear aún más a la India. La India estaría más rodeada todavía por China. Lo digo Claro, esto porque es pero importante que entendamos sí, todo elementos. se va enlazando, evidentemente. Pero en este caso concreto, aquí el objetivo de todo esto que está pasando, el principal objetivo es aislar a Rusia y dejar a Rusia, o sea, quitarle su área de influencia y dejarla, digamos, a los pies de los caballos. Demostrar ante el mundo que es incapaz de cumplir sus acuerdos, que es incapaz de defender un país al cual se ha comprometido a defender, como ha sido el caso de Armenia, y hacer saltar por los aires una asociación que en teoría lideraba Rusia y que de facto ha saltado por los aires. Luego, la operación que se ha hecho ha sido, entre comillas, del libro. Es decir, Rusia está ahora mismo mucho más aislada de lo que lo estaba hace una semana. No, no,